Cumbre de emergencia en la Unión Europea para apoyar a Ucrania. Luego de un escándalo diplomático inédito, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, no está preparado para la paz y le faltó el respeto a Estados Unidos en la Casa Blanca. Asamblea Nacional solicita al fiscal general aplique todo el peso de la ley a figuras de la oposición que han promovido sanciones económicas al país. Ministro de Defensa de Venezuela denunció que hay 28 barcos extranjeros de perforación en el territorio Esequibo. Maduro se pronunció y dice que tomará acciones. La Vinotinto se aclimatará en Bogotá. Nuevo técnico en el Zamora y la FIFA anuncia espectáculo en la final 2026. Y al cierre de esta edición les contaremos qué país de Sudamérica anunció la producción a gran escala de su primera vacuna contra el dengue. Semana conflictiva en lo internacional, tanto en lo económico como en lo político y bélico, mientras en Venezuela rechazan el retiro de la licencia Chevron. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Ya listos para compartir con ustedes lo más importante de la agenda informativa de los últimos días. El bloque de 27 países de la Unión Europea tomará medidas decisivas, dicen, sobre la ayuda a Ucrania en medio de la disminución del apoyo de los Estados Unidos. Ante la posibilidad de un alejamiento fundamental de este país durante la presidencia de Donald Trump, los líderes de la Unión Europea iniciaron una cumbre de emergencia para reforzar sus propias defensas y asegurarse de que Ucrania siga estando debidamente protegida. Se plantean además de una inversión de 800.000 millones de euros en defensa en los próximos años. Para el gobierno ruso, mientras tanto, estos esfuerzos europeos lo único que hacen es extender el conflicto en Ucrania y asumir un papel de liderazgo del que carecen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, protagonizaron un tenso momento en el despacho Oval que le ha dado la vuelta al mundo. En una tensa discusión, los políticos se lanzaron acusaciones cruzadas por la guerra con Rusia. Se suponía que Zelensky viajaría a Washington para firmar un acuerdo sobre minerales ucranianos y seguramente para persuadir a Estados Unidos en seguir enviando ayuda en materia de seguridad. Sin embargo, algo salió mal. Y es que el presidente ucraniano, además de interrumpir a Trump en varias ocasiones, le reprochó que el ejército ucraniano fue abandonado y que Estados Unidos se vería en problemas en un futuro si no seguía participando en el conflicto ruso-ucraniano. Y no conforme con ello, confrontó al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Estás apostando con las vidas de millones de personas, estás apostando con la Tercera Guerra Mundial y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso hacia este país que te ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dijo que deberían haber hecho. En esta histórica discusión, el líder republicano le recordó a Zelensky que Estados Unidos le ha entregado 350.000 millones de dólares en apoyo militar y actualmente Ucrania no está en una posición de ventaja ante la guerra con Rusia, sino en una situación difícil, por lo que no tiene derecho a dictar a Washington qué hacer. La reacción de la embajadora de Ucrania en Estados Unidos también se hizo viral cuando se cubrió la cara de vergüenza ante este escándalo diplomático inédito. La delegación ucraniana suplicó reiniciar el diálogo, pero les indicaron que debían retirarse. Luego de la tensa conversación, Trump manifestó que Zelensky no está preparado para la paz y que puede volver cuando esté listo para firmarla. Además, suspendió toda la ayuda militar a Ucrania hasta que haya un compromiso de buena fe con la paz. Y luego de 10 años, Luis Almagro se va de la OEA, sin pena ni gloria. Culmina un ciclo marcado por la sumisión total a Washington y el apoyo a un golpe de Estado en Bolivia, así como la amenaza de una invasión a Venezuela. Su triste gestión llevó al límite a la OEA como herramienta de Estados Unidos contra aquellos países que consideraba díscolos. Con la inminente elección de un nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo se encamina a abandonar el puesto que lo tuvo como uno de los principales portavoces de las presiones de Washington contra los países latinoamericanos, incrementando el descrédito de una organización con cada vez menos credibilidad. El episodio más bochornoso de la gestión de Almagro se dio con el apoyo de la organización al golpe de Estado en Bolivia en 2019,
cuando el propio secretario acusó al entonces presidente boliviano Evo Morales de fraude electoral, sin ninguna prueba y con datos forjados que sirvieron para avalar la cruenta acción militar. Dirigentes de los 22 países de la Liga Árabe se reunieron el 4 de marzo en El Cairo, capital de Egipto, para adoptar un plan de reconstrucción para Gaza como alternativa al plan planteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien quiere asumir el control del enclave y desplazar a los palestinos. Durante la cumbre extraordinaria, los líderes de los países árabes acordaron crear un fondo para financiar la reconstrucción de Gaza, que fue destruida por los bombardeos de Israel, a quien le reiteraron su enérgico llamado para que retire sus fuerzas militares del enclave como medida esencial para iniciar la reconstrucción. El plan propuesto garantiza que 2.4 millones de gazatíes puedan permanecer en sus tierras, mientras que la iniciativa de Donald Trump plantea su expulsión a países vecinos para hacer de Gaza la Riviera de Oriente Medio. El plan de reconstrucción incluye la edificación de un puerto pesquero, un puerto comercial y un aeropuerto internacional en Gaza. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien asistió a la cumbre, afirmó que la ONU apoya el plan árabe. Inquietud en Colombia por el informe de la Organización de las Naciones Unidas que expresa su preocupación por la persistente violencia ejercida por grupos armados contra la población civil. Este destaca que la violencia ejercida por los grupos armados no estatales sigue siendo una gran preocupación, pues buscan ejercer control territorial y explotar economías ilícitas, socavando la gobernabilidad. Reiteró el informe que la violencia afecta de manera desproporcionada a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. Subraya la urgencia de fortalecer la institucionalidad en las regiones afectadas, así como de acelerar la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Entre lo positivo destaca los avances en materia de justicia transicional, relevando las recientes imputaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad a excomandantes de las FARC y a exmilitares de alto rango por parte de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz. Legalizar la marihuana fue la solicitud que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al Congreso de ese país. A su juicio, esta medida ayudaría a reducir la violencia en la nación suramericana. La petición la hizo el 2 de marzo a través de una publicación en redes sociales. Allí el mandatario le solicitó al Congreso de Colombia legalizar la marihuana y sacar este cultivo de la violencia, argumentando que la prohibición de la marihuana en Colombia solo trae violencia. En su publicación, el mandatario también pidió a los líderes mundiales acabar con la prohibición del uso de la hoja de coca para fines diferentes a la cocaína. Él aseguró que si la hoja de coca se utiliza en abonos, alimentos y otros usos, mejora la política de sustitución de lo ilícito. Petro además advirtió que el narcotráfico ha evolucionado hasta formar redes más poderosas que en la época de Pablo Escobar, afirmando que el empoderamiento de las mafias demuestra el fracaso de la prohibición y la ausencia de medidas alternativas. Y el mundo vive ya una verdadera guerra comercial. Donald Trump impuso aranceles del 25 y 10% contra sus tres mayores socios, provocando represalias inmediatas de México, Canadá y China. La medida impactó a los mercados financieros en una espiral descendente, mientras Estados Unidos enfrenta la amenaza de un repunte en la inflación y una incertidumbre paralizante para las empresas. Beijing respondió con aranceles de hasta el 15% sobre una amplia gama de exportaciones agrícolas estadounidenses. Además, amplió en unas 2 docenas el número de empresas estadounidenses sujetas a control de exportación y otras restricciones. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que su país impondrá aranceles a más de $100.000 millones en productos estadounidenses en el transcurso de 21 días. Mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno responderá con sus propios impuestos sobre productos estadounidenses, cuáles y cuánto será anunciado en un evento público en el Zócalo de la capital. A última hora se suspendieron los aranceles contra los vehículos hasta una nueva revisión de su impacto en la economía norteamericana.
China, el país que más contamina en el mundo, busca abandonar su dependencia de los combustibles fósiles mediante la transición a la energía nuclear y también renovable. El torio es justo una de las principales apuestas para alcanzar la independencia energética y así abastecer a su enorme población prácticamente para siempre. Se trata de un metal radiactivo que se encuentra en la naturaleza, en el suelo, en las rocas y el agua. Es uno de los elementos más raros y se considera un metal actínido. China podría disponer de suficiente torio para satisfacer sus necesidades energéticas por, escuchen bien, 60.000 años. Si el torio se extrae adecuadamente, el recurso podría poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles, carbón, gas natural y petróleo, no solo de China, sino del mundo entero. El estudio anota que en China hay 233 zonas ricas en torio. El principal problema es que extraerlo de una manera rentable sigue siendo un desafío y su exploración aún requiere de grandes inversiones en investigación y desarrollo. Por mera conveniencia económica y técnica, el mundo sigue dependiendo de los combustibles fósiles. También ha sido noticia que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha expresado que si fuera por él, llevaría la edad mínima para imputar delitos y juzgar penalmente a niños a partir de los 10 años de edad. Nosotros, por ejemplo, mandamos el proyecto de baja de imputabilidad a 13 años, ¿no? Exactamente. Y la verdad, digamos que cuando empezamos a mirar los números, la verdad que también lo podríamos llevar a 10, porque hay países en el mundo que está en 10. A 10 años. Si fuese por usted, ¿lo llevaría a 10? Delito de adulto, pena de adulto. Aunque tengan 10 años. Bueno, en Inglaterra son 10 años, en Suiza son 10 años, así que digo, ¿por qué no? El debate sobre la imputabilidad en Argentina ha vuelto a revivirse luego del brutal crimen a una niña de 7 años, perpetrado por dos adolescentes de 14 y 17 años de edad que conmocionó al país a finales del mes de febrero. Los dos menores robaron un vehículo donde se encontraba la niña. Tras la huida, la pequeña quedó colgada del carro y fue arrastrada a varias cuadras, falleciendo debido a los múltiples traumatismos. El mandatario argentino manifestó que si hubiese estado vigente la ley de baja imputabilidad que presentó para llevar de 16 a 13 años la edad para ser juzgados, uno de los asesinos de la niña, el de 14 años, no podría haber salido y estaría preso. Y la falta de vacunas podría hacer que enfermedades que ya habían desaparecido vuelvan. Una de ellas, el sarampión, que está aumentando en algunos lugares de los Estados Unidos, especialmente en comunidades con una vacunación insuficiente. Con tasas de vacunación más bajas, expertos se preocupan por las enfermedades prevenibles por vacunas que podrían reaparecer. La cobertura de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola, como aquella contra la difteria, el tétanos y la tosferina, así como la poliomielitis y la varicela, ha disminuido en más de 30 estados. Las autoridades aseguran estar muy preocupadas. Estas son algunas de las enfermedades que podrían reaparecer: polio, difteria, hepatitis y rotavirus. Algunas enfermedades prevenibles con vacunas todavía circulan en el extranjero, un problema que podría verse exacerbado por los amplios recortes de fondos de la administración Trump a la USAID, que apoyaba, entre otras cosas, los programas de inmunización en todo el mundo. El 4 de marzo comenzó el juicio oral contra el expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien es acusado de rebelión tras su fallido intento de disolver el Congreso en el año 2022. Jamás se cometió delito de rebelión, doctora. Y mis coacusados, que el día de hoy el Ministerio Público los ha hecho traer acá, nada tienen que ver en este proceso. Nunca han tenido participación antes, ni durante, ni después, ni indirecta ni indirectamente, aquel 7 de diciembre del 2022. Para el expresidente peruano de 55 años de edad, la Fiscalía pide 34 años de prisión. Aunque Castillo ya ha cuestionado la imparcialidad del tribunal, por lo que decidió renunciar a la defensa de un abogado, argumentando que está condenado de antemano. No tiene razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez de que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado.
La aparición de DeepSeek genera cada día mayores novedades. La plataforma china, lanzada hace poco más de un mes, ha impactado en la escena tecnológica y geopolítica de manera impredecible. Claudio Micheli, profesor del programa de posgrado en Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad de Río de Janeiro, señala que aunque ya existían versiones de inteligencia artificial de código abierto que permitían a cualquiera descargar el código y ejecutarlo, la versión china es muy superior y utiliza muchos menos recursos, demostrando que es posible tener calidad sin usar recursos naturales en exceso, como es el caso de OpenAI. Están surgiendo otros modelos, dijo de hecho, poco después que Alibaba lanzó su propia versión. Una vez que DeepSeek ya ha aparecido, varios más también lo han hecho. Por eso es tan importante, porque es algo no solo para usar, sino también para construir a base de su éxito. En tanto, desde el punto de vista geopolítico, DeepSeek representa una amenaza real al modelo ultracapitalista de inteligencia artificial centrado en altas inversiones y ganancias aún mayores en manos de unos pocos. El Wall Street Journal sugirió en un artículo que el presidente de Argentina, Javier Milei, en contubernio con Hey Davis, impulsaron la moneda criptolibra en lo que se conoce en inglés como Pump and Dump, una táctica que permite manipular el mercado en la que se sube artificialmente el precio de la criptomoneda para atraer a los inversionistas, luego vender y generar el desplome de la misma. La estafa, que supera los 250 millones de dólares, ya está siendo investigada por las autoridades financieras norteamericanas. Yamandú Orsi asumió el 1 de marzo la presidencia de Uruguay. En su discurso de investidura prometió mejorar la vida de su población, la convivencia nacional, luchar contra la pobreza, reforzar la agricultura y combatir el crimen. El nuevo presidente recibió la banda presidencial de manos del mandatario saliente Luis Lacalle Pou, dando inicio a un nuevo gobierno de izquierda en el país. Orsi, de 57 años de edad, gobernará Uruguay por los próximos 5 años. Vamos a construir un mejor Uruguay. Hoy comenzamos. Gracias a imágenes obtenidas por el telescopio espacial James Webb, un equipo de astrónomos de la NASA han realizado un descubrimiento revolucionario al lograr detectar la presencia de 2 exoplanetas fuera del sistema solar desintegrándose. Así lograron establecer que el primero de estos 2 planetas, que fue bautizado con el nombre de K2-22b, es un exoplaneta rocoso del tamaño de Neptuno, que se encuentra tan cerca de su estrella que completa una órbita en apenas 9 horas, alcanzando temperaturas de hasta 1826 grados centígrados, lo que permite que la roca se derrita y se evapore. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó en un discurso a la nación que iniciará conversaciones con sus aliados sobre la posibilidad de poner a los países europeos bajo la protección de la Fuerza de Disuasión Nuclear francesa. Además, manifestó que Rusia representa una amenaza para Francia y Europa, por lo que su país debe incrementar las inversiones en defensa. Desde el Kremlin reaccionaron al discurso bélico de Macron, afirmando que París piensa más en la guerra que en la paz. La demanda de México contra los fabricantes de armas en los Estados Unidos corre el riesgo de ser archivada por la Corte Suprema. Primero, por el fuerte peso político del grupo demandado, y segundo, ante las múltiples aristas jurídicas que podría abrir de darse paso a la misma. La demanda del gobierno mexicano alega que los fabricantes de armas estadounidenses deberían ser considerados responsables de la violencia de los carteles en la frontera, mucha de la cual se comete con este armamento. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró el 5 de marzo que su par estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a mentir y que Estados Unidos no está en proceso de recuperar el Canal de Panamá, como lo sugirió el líder republicano durante su discurso ante el Congreso. Para acrecentar nuestra seguridad nacional, mi gobierno va a recuperar el Canal de Panamá y ya hemos comenzado a hacerlo. El cirujano francés Joël Lescoarnet, juzgado por violaciones y abusos sexuales a 299 víctimas, muchas de ellas menores, asumió su responsabilidad y ha reconocido que ningún trauma infantil explica sus actos.
Actualmente en prisión, el pederasta dijo que no encuentra en su pasado ningún hecho que haya motivado su conducta de depredador sexual. Un avión militar KF-16 de Corea del Sur lanzó por error 8 bombas en una zona civil, hiriendo a unas 15 personas. 2 de ellas se encuentran en estado grave. El incidente ocurrió el 6 de marzo durante unas maniobras con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El ejército surcoreano informó que el accidente ocurrió debido a un error del piloto al introducir las coordenadas de lanzamiento. Sin embargo, el ejercicio con fuego real se suspendió hasta que las autoridades aclaren y analicen las circunstancias exactas del incidente. Un automóvil a toda velocidad atropelló a una multitud en el centro de Mannheim, Alemania, dejando por lo menos 2 muertos y numerosos heridos. Las autoridades de la ciudad alemana informaron en las redes sociales de que un sospechoso fue arrestado y se presume que se trató de un brote psicótico de una persona con problemas mentales. La ciudad sufrió el año pasado otro ataque, esta vez con cuchillo, por parte de un fanático que dejó muerto a un policía. Un verdadero caos se vivió en el Parlamento de Serbia el 4 de marzo cuando los diputados de la oposición intentaron interrumpir una sesión utilizando pirotecnia. Lanzaron bombas de humo dentro de la Asamblea Nacional en protesta contra las políticas gubernamentales. 3 diputadas resultaron heridas. Una de ellas fue alcanzada por una granada aturdidora sufriendo un derrame cerebral y su estado se considera grave. Otra de las legisladoras afectadas está embarazada de 8 meses y los médicos luchan por la vida de su bebé. Al menos 31 personas murieron en Bolivia esta semana cuando un bus de pasajeros se desbarrancó y rodó por una pendiente de 500 metros tras impactar con una camioneta en Potosí. Este es el segundo accidente con un elevado número de víctimas en una semana, luego de que otras 37 personas fallecieron en la misma vía cuando 2 buses chocaron de frente cerca del Salar de Uyuni durante las fiestas del carnaval. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió al fiscal general de la República, Tarek William Saab, que aplique todo el peso de la ley a aquellas figuras de la oposición que han promovido las sanciones económicas en contra del país. Un pequeño mensaje, un pequeño recordatorio al ciudadano fiscal general de la República, Tarek William Saab. Aquí está, a su servicio y a sus órdenes, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Exhortamos, querido fiscal, a que se aplique y a que todas y todos aquellos que han promovido estas acciones contra Venezuela, pues paguen con cárcel, paguen con inhabilitaciones, paguen con ley de extinción de dominio, que caiga sobre ellos todo el peso de esta ley y de las leyes que hemos aprobado hasta ahora y que les aproveche. De igual manera, enfatizó que varios países y organismos están interesados en tener negociaciones con Venezuela. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el 1 de marzo que la Armada Bolivariana constató a través de imágenes satelitales la presencia de 28 buques de perforación y tanqueros extranjeros en el territorio Esequibo. A través de un comunicado, el alto funcionario militar explicó que bajo consentimiento del gobierno de Guyana se están realizando actividades de explotación y comercialización de hidrocarburos, no en aguas guyanesas, sino en aguas pendientes por delimitar. Padrino López recordó que Guyana no tiene basamento legal ni legitimidad para disponer unilateralmente de un espacio donde no puede ejercer ni soberanía ni jurisdicción. Esta acción también fue condenada por el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que tomará acciones al respecto, al tiempo que rechazó que un pequeño grupo de opositores venezolanos apoye dicha explotación petrolera. Ha salido a apoyar al gobierno entreguista de Guyana en su tarea ilegal de disponer de un mar territorial pendiente de delimitación internacional para actividades de explotación petrolera. Es absolutamente ilegal
Y Venezuela lo rechaza, lo denuncia. Y tomaremos todas las acciones para detener la acción ilegal de la ExxonMobil y del gobierno entreguista de Guyana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que su país enfrentará y superará los posibles daños económicos del cese de las operaciones petroleras de la empresa estadounidense Chevron en territorio venezolano. La medida aprobada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, ordena liquidar definitivamente las operaciones de Chevron en Venezuela en un lapso de 30 días. Y la revolución bolivariana, en el marco de la Constitución y de la ley, hizo muy buenos acuerdos para la República con la empresa estadounidense Chevron. Ahora la sancionaron. El gobierno de Estados Unidos sancionó a una empresa estadounidense tratando de hacerle un daño a la economía venezolana. Se están haciendo un daño ellos. Ahora les contamos que la actividad turística en Venezuela creció más del 37% durante el asueto de carnaval en comparación con el año anterior. La variación entre el 2025 en relación al 2024 fue del 37.77%. 6.247.933 personas movilizadas, activadas, y es verdad porque usted iba a La Guaira, que fue uno también de los estados más visitados, y bueno, no cabía una hormiga, decimos aquí en criollo, ¿verdad? Caracas igual, Miranda igual, Anzoátegui, Falcón, el disfrute de los espacios, de la naturaleza. Bueno, un crecimiento casi del 38%, las movilizaciones de este año, ministra Leticia. Luego, otra actividad económica, el servicio de hotelería, que tuvo un crecimiento en relación al 2024 en la ocupación de un 61.50%. Son buenos números para el motor turístico. De verdad que Venezuela hoy tiene unas infraestructuras turísticas que no las teníamos hace 5 años, por ejemplo. Hemos ido avanzando y mejorando. El ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, se reunió con una delegación de alto nivel de la República de Crimea con el propósito de explorar y establecer nuevas oportunidades de colaboración en áreas de interés mutuo. Este encuentro, que fue liderado por Saab, quien también preside el Centro Internacional de Inversión Productiva, contó con la participación del vicepresidente del Consejo de Ministros de Crimea, Georgi Muradov, y la jefa de la administración de Yalta, Yanina Pavlenko. El objetivo principal era fortalecer los lazos bilaterales, centrándose especialmente en el intercambio comercial y logístico. Venezuela busca de esta manera abrir nuevos mercados ante la serie de problemas presentados por las sanciones unilaterales implementadas por sectores opuestos al gobierno. Según la encuestadora Interlaces, el 91% de los venezolanos está consciente de que las sanciones económicas afectan directamente al pueblo, un 7% al gobierno nacional y un 2% o no sabe o no responde. Por otra parte, el 81% está de acuerdo con que se juzgue a quienes la apoyan, un 12% lo desaprueba y un 7% no sabe o no responde. En otra pregunta, un 87% está en contra de las sanciones, 9% de acuerdo y 4% aduce no saber o no responde. Gobierno de Venezuela asignó $10 millones para un fondo rotatorio destinado a reactivar los bancos comunales. Ese fondo va a contar a partir de ya con $10 millones, su equivalente en moneda nacional. Ustedes los utilizan para producir maíz, pantalones, camisas, zapatos, arroz, servicios públicos, etcétera. Producir, y que esta vez los bancos comunales arranquen de nuevo y no paren su actividad más nunca. La banca comunal va a ser una gran revolución financiera, económica, productiva desde el territorio.
El Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería SAIME dio a conocer los precios del pasaporte en el 2025. Los precios varían de acuerdo al tipo de pasaporte que requiera el ciudadano. Existe el habilitado y el denominado ordinario. El primero se entrega en 48 horas en la oficina principal del organismo en Caracas y tiene un costo de $350 para mayores de 18 años. El ordinario puede ser tramitado en cualquier oficina regional. Su entrega toma entre 8 y 15 días hábiles y su costo para los mayores de edad es de $216. A través de un comunicado precisaron que el día 28 de febrero del año 2025 fueron solicitadas 110 revisiones de medida que, sumadas a las que han sido tramitadas e informadas en comunicados previos, alcanza la cifra total de 2.006 excarcelaciones otorgadas hasta la fecha. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de rechazo contra la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos al impedir que la empresa Chevron continúe con la explotación de petróleo, perjudicando el ingreso de divisas al presupuesto nacional. Dejan en claro que tratar de imponer por la fuerza sus puntos de vista económicos y políticos evidencian la falta de razones en un diálogo constructivo. José Vicente Rangel Ábalos renunció a su cargo como alcalde del municipio Sucre del estado Miranda. Aunque no se realizó un anuncio oficial de su parte, el Consejo Municipal informó el 1 de marzo la designación de Diógenes Lara como alcalde encargado de esa municipalidad. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, destacó el balance del programa Conduce por la Vida, en el que especificó que se ha realizado la verificación de 84.000 vehículos en todo el territorio nacional. Los infractores fueron conducidos al aula vial, donde se les impartió una charla de concienciación y seguridad vial. Saab instruyó a la Dirección contra Delitos de Vialidad de Tránsito masificar las aulas viales en todo el país a fin de disminuir el número de accidentes. La Vinotinto se concentrará en Bogotá. Cambio de timonel en el Zamora y final de la Copa del Mundo. Anuncia sorpresas. Fernando El Bocha Batista anunció que la selección Vinotinto se concentrará en Bogotá como preparación para la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas con miras al Mundial 2026 contra Ecuador y Perú en marzo. La altura de la capital colombiana, según El Bocha, es el marco ideal para prepararse contra Ecuador en Quito, ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar. El Zamora Fútbol Club anunció la contratación de José María Mor Azuaje como nuevo director técnico de su primer equipo. Mor Azuaje sustituye a Adolfo Monsalve, quien dirigió al equipo blanquinegro durante las primeras 6 jornadas sin resultados positivos. El debut se efectuará contra Metropolitanos en la siguiente fecha del campeonato nacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la final del Mundial Masculino del 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México, a jugarse en el estadio MetLife de New Jersey, incluirá por primera vez un espectáculo de medio tiempo. Nunca en la historia de la Copa del Mundo, desde la competición inaugural en el 30 en Uruguay hasta ahora, ha habido un espectáculo en el descanso, lo que desde ya genera grandes expectativas. Brasil ha anunciado la producción a gran escala de su primera vacuna contra el dengue producida totalmente en el país. Se trata del primer inmunizante de dosis única contra la enfermedad producido en el mundo. La medicina fue desarrollada por el Instituto Butantan junto a una empresa china y estará disponible de manera gratuita para todos los brasileños de 2 a 59 años de edad a partir del próximo año. La vacuna será de dosis única, lo cual era una preocupación suya. Será eficaz para los 4 serotipos, lo que ya fue corroborado por varios artículos científicos. Ya se ha decidido que se producirán 60 millones de dosis en 2026 y que la producción seguirá adelante. Desde el año 2009, los investigadores del Butantan venían estudiando la producción de una vacuna contra el virus del dengue que ya se encuentra en la última fase de desarrollo.
Cada primer viernes de marzo celebramos el Día de la Abstinencia Digital, también conocido como el Día de Desconexión Digital, una fecha especial para desvincularse del mundo de la tecnología y hacer conexión con nosotros mismos, sin móviles, videojuegos ni ordenadores. La intención de este día es conectar con nuestras emociones y vivir más intensamente, conversar, pasear, leer un buen libro, hacer cosas pendientes. En definitiva, lo que se busca para no sucumbir ante la ansiedad digital es la celebración de este día, que ha sido acogida por escuelas, instituciones religiosas y empresas en todo el mundo. Desconectarse de vez en cuando, Melanie y amigos, constituye sin duda una necesidad cada vez más apremiante. Totalmente. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima emisión.